Ya, chiquillo, buenas noches. Vamos a revisar la actividad. Acuérdense que la última clase nosotros hicimos el tema de la diferencia entre publicidad y propaganda. Y dijimos que la publicidad tiene que ver con vender un producto, ¿verdad? Vender un producto o un servicio. En cambio, la propaganda tiene que ver un poco con qué, tiene que ver la propaganda con un cambio de actitud, ¿verdad? Tiene que ver también con los sentimientos, tiene que ver con persuadir, ¿verdad? Al otro y hacerlo cambiar su forma de pensar. eh, y ahí hablábamos acerca de, por ejemplo, Hitler, que es un hombre que persuadió, ¿verdad?, a millones de jóvenes alemanes de que ellos eran una raza superior y al ser una raza superior ellos podían tener más privilegios y había que destruir al otro, ¿ya? Y eso tiene que ver un poco con la propaganda, ¿ya? Y también les mandé un afiche donde había una mujer, ¿verdad?, mostrando así el punch, el músculo ahí. Y ella decía, era una propaganda que tiene que ver un poco como el empoderamiento de la mujer y tiene que ver también con un tema de que en esa época muchos hombres se iban a la guerra y quedaban las mujeres y era como en cierta forma llamar a las mujeres a trabajar en las fábricas, ¿ya? Y también entonces hay un cambio de mentalidad porque ya la mujer no estaba solamente en la casa, sino que la mujer también podía realizar otras actividades que eran en cierta forma también ayudar al país a levantarse, porque los hombres estaban en la guerra y necesitaban mujeres en fábricas, ¿ya? Entonces eso tiene que ver un poco con la propaganda, ¿ya? Ahora, yo les mandé, o sea, una tareita que tiene que ver con esto. No sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Entonces dice, ¿qué tipo de publicidad muestra el afiche? Bueno, ¿en qué te fijaste para descubrirlo? En el dibujo, la H, ¿verdad? Tiene que ver con la Asociación de Seguridad, ¿verdad? Y tiene que ver un poco, obviamente, por el mensaje, hazte ver. Por tu seguridad, hazte ver. ¿Mm? ¿Cuál es el mensaje de la campaña? Bueno, cuando nosotros andamos en bicicleta, cuando nosotros a lo mejor se nos echa a perder el auto y tenemos que cambiar una rueda, tenemos que andar con un chaleco reflectante o la bicicleta, tenemos que andar con cositas reflectantes para que nos podamos ver, ¿verdad?, en la oscuridad y no tengamos ningún accidente, ¿verdad? Por eso, ¿cuál es el mensaje de la campaña? ¿Verdad? La seguridad de cada uno de nosotros. Después, ¿quiénes son los destinatarios? Todos, porque aquí aparece un hombre, aparece una niña con una bicicleta, aparece un chico y aparece o sea, todas las personas en realidad, ¿ya? No va dirigido a un público en específico, ¿ya? Explica la labor preventiva que se promueve en el afiche. ¿Cuál es la labor preventiva? Bueno, que tú tienes que tener la seguridad, ¿verdad?, de andar, que te visualice, ¿verdad?, la persona en la oscuridad o en la noche, en lugares de poca luz. Esa es la labor preventiva. ¿Y qué entiendes tú por publicidad? Acuérdense que la publicidad tiene que ver también eh, con vender, ¿verdad?, o comprar un producto. En este caso, nosotros tiene que ver con la seguridad, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la publicidad? Tiene que ver, bueno, en cierta forma, a lo mejor, que la H, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos enfermamos, tenemos un accidente laboral, ¿verdad? Nosotros caemos en esa institución donde nos velan por nuestra seguridad, ¿ya? Entonces, el objetivo de la publicidad es prevenir, ese es el objetivo. Ya, el objetivo que tú tienes que hacerte ver en la noche para no tener un accidente o para no causar un accidente, ¿ya? Nombra y explica cada una de las características que debe poseer todo texto publicitario. Mira, en primer lugar, un texto publicitario tiene que ver un poco con qué. Tiene que ver con el eslogan. Acuérdense que nosotros también lo dijimos. Tiene que ver, espérame, este es el minuto número 4, espérame.
No, parece que era el 5. Parece que era el 5 el que vimos. Sí. El folletito de este naranjito, el número 5, ya, y en la página 18. Acuérdense que ahí, por ejemplo, hay alguna características que debe poseer el texto publicitario. En primer lugar, el eslogan. Acuérdense que lo dijimos la clase anterior, y tiene que ver con una frase que sea llamativa, ¿ya? Que quede en la retina, ¿verdad? No una frase tan larga, algo breve, ¿ya? Por ejemplo, hazte ver. Lo dice todo. Por tu seguridad, hazte ver. Y en la letra pequeña aparece al amanecer, atardecer, noche y en lugar de poca luz. Ahora, como está el afiche, está en blanco y negro, no se percibe lo fosforescente que podría ser la bicicleta, la mochila, el bolso de la niña, ¿ya? O incluso como los guantes de la persona que va en primer lugar, ¿ya? Entonces tiene que ser un eslogan de frase de 8 sílabas, ¿ya? Y tiene que ser llamativo, que te quede en la retina, tiene que ser breve y claro, eso es lo más importante, ¿ya? Entonces acá ya revisamos este folletito. Ahora, yo les di, también aparece ahí esto, soy donante, ¿lo ven? Ya algo se visualiza, ¿verdad? Dice, donar órganos es dar vida. 30 de mayo, Día Nacional de la Donación de Órganos. Soy donante y se lo digo al mundo. Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA. De la universidad, no sé qué universidad será esa. ¿Qué tipo de texto es el anterior? No es un reportaje, tampoco es una crónica, tampoco es una noticia, es un afiche. Entonces, número 1, letra D. ¿Cuál es el propósito de este texto? Dar un ejemplo como cómo donar órganos, invitar a las personas a ser donantes de órganos, demostrar que muchas personas donan sus órganos, ilustrar la cantidad de personas que son donantes. No, porque para pensar, dar un ejemplo, en ninguna parte aparece un ejemplo. Acuérdense que este es el Día Nacional de la Donación de Órganos, ¿ya? ¿Qué sería? Invitar a las personas a ser donantes de órganos. Soy donante y se lo digo al mundo, ¿ya? Entonces, la número 2, la letra B. Después nos vamos. ¿Cuál es la finalidad de que esta imagen aparezca en el texto? El corazón, ¿ya? Mostrar la importancia de colaborar, indicar que todos pueden ser donantes, asociar con la idea de entregar vida a otro, señalar el órgano que más requiere ser donado. ¿Cómo podría decir eso? Es un corazón, ¿verdad? Pero aquí no te dice día, no dice día del... Aquí dice donar órganos es dar vida. No te dice done el corazón, ¿verdad? Entonces, mostrar la importancia de colaborar, indicar que todos pueden ser donantes, ¿sí? Asociar con la idea de entregar vida a otro y señalar, no, la D no, por ejemplo. La importancia de colaborar, indicar que todo... Tiene que ver con mostrar la importancia de colaborar. Yo creo que la letra A, ¿ya? ¿Con qué fin aparece la siguiente afirmación en el texto? Soy donante y se lo digo al mundo. Escribe su respuesta a continuación. Soy donante y se lo digo, o sea, tiene que ver un poco con exteriorizar, ¿verdad? Porque acuérdense, cuando nosotros somos donantes de órganos, hay una ley, ¿ya? Y en esta ley dice que tú tienes que dejarlo escrito. De repente, ¿cuál es la dificultad que encuentra? Por ejemplo, yo soy donante, ¿ya? Entonces, si yo tengo un accidente, toco madera, ahí, tengo un accidente y quienes deciden realmente si yo dono o no los órganos en mi familia. Entonces,
Por eso es importante, y se lo digo al mundo, o sea, es importante que nosotros nos comuniquemos dentro de la familia. Y también lo más importante es que la familia cumpla nuestro deseo, ¿ya? Porque una cosa yo puedo decirlo o puedo pensarlo, ¿verdad? Pero no lo digo, no lo transmito a mi esposo, a mis hijos, ¿ya? Entonces es importante que tú seas donante, pero lo des a conocer, ¿ya? Por eso tú puedes tomar esa frase de varias formas, ¿ya? Tú puedes decir que yo soy donante y lo tengo que expresar en vida, que yo quiero donar mis órganos si me pasa algo, ¿ya? Ahí ustedes pueden poner esa respuesta. Y después, la número 5, ¿considera usted que este texto puede ayudar a que las personas estén dispuestas a donar sus órganos? ¿Sí o no? Entonces, explique por qué y escribe su respuesta a continuación. Yo puedo decir sí, en realidad, ¿por qué? Porque da vida, ¿ya? Porque donar órganos es dar vida, puede ser también porque es un tema, a ver, es un tema que es importante conversarlo en la familia, ¿ya? Te dice, por ejemplo, 30 de mayo, te da la fecha, día de la donación de órganos. Está este afiche, ¿verdad? Aparece por el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho, o sea, es un derecho, ¿verdad? Que si yo quiero, me voy de este mundo y quiero a lo mejor prolongar quizá mi vida en otra persona o ayudar. Tiene que ver también un poco con ser empático, ¿ya? ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar de otro, ¿ya? Entonces, ¿usted considera que este texto puede ayudar? Sí, a lo mejor yo me puedo poner en el lugar de otro, tiene que ver también con el amor, tiene que ver con ayudar al prójimo, ¿verdad? Tiene que ver con conversar con la familia para que cumpla mi voluntad, ¿ya? Que yo quiero donar un órgano, ¿ya? Entonces nosotros acá vemos, chiquillos, cómo este afiche, ¿verdad? Nos ayuda a nosotros ¿a qué? A promover algo, ¿verdad? Este afiche nos ayuda a quizás a promover, ¿verdad?, la donación de órganos, que hoy en día también es muy importante y en nuestro país no somos grandes donadores de órganos, ¿ya? Pero también es importante porque de repente nosotros decimos, ya, vamos a donar un órgano a una familia, pero tiene que ver también con otras cosas que también nosotros pensamos, tráfico de órganos, ¿ya? Tiene que ver un poco también con que de repente no están las condiciones quizá en la región para que la gente done sus órganos y lleguen a buen destino. A lo mejor el órgano no tiene la infraestructura o no hay el personal médico para que este órgano pueda estar bien conservado y pueda ser trasladado, ¿verdad? Quizás de un lugar a otro para que sea utilizado de la mejor forma, ¿ya? Entonces igual hay hartas cosas, aprensiones respecto a la donación de órganos, ¿ya? Bueno, y eso sería respecto a lo que nos deseamos nosotros en cuanto a la publicidad y la propaganda, ¿ya? Ahora, en el folletito, o en el cuadernillo número 4, la página 18, aparece la entrevista, ¿ya? La página 18 aparece la entrevista. Y también me interesa un poco hablar acerca de la entrevista, que es un género periodístico, ¿ya? Que se usan en los medios de comunicación, ¿ya? Y se trata de que, nosotros lo vemos la noticia, se trata de una conversación entre dos personas, ¿ya? En que una de ellas es la periodista y la otra tendrá, bueno, la periodista va a preguntar, obviamente, y va dirigida a una persona para extraer la información, ¿verdad? O para profundizar sobre un tema de actualización. Y incluso bueno, puede ser una entrevista a un personaje. Por ejemplo, la entrevista que realizaba don Francisco, como aparece en la página 19, ¿ya? Noche de Gigante. O Sígame los Buenos, donde
Ahí se le hacían entrevistas a personajes de la actualidad, del mundo literario, del mundo del espectáculo, deportistas, o sea, una serie de personas que nosotros a través de esta entrevista conocemos más su vida, o también conocemos lo que está haciendo para la sociedad, ¿ya? Entonces, una entrevista tiene como objetivo informar al público. Esto se distingue de otra entrevista para averiguar algo, por ejemplo. Es diferente una entrevista de matrícula, por ejemplo, cuando nosotros matriculamos a nuestros niños en el colegio, a lo mejor entrevistan a los padres, los profesores, es diferente. O también una entrevista de trabajo, ya, donde nosotros queremos postular ese trabajo y nos van diciendo por qué queremos postular ese trabajo, cuáles son nuestras cualidades, la importancia de esa empresa y una serie de preguntas, ¿verdad? O también el doctor, cuando el doctor nosotros vamos a la consulta y nos duele quizás la rodilla o alguna parte del cuerpo y él nos entrevista qué te pasó, cómo te sientes, qué esfuerzo hiciste y una serie de cosas. Pero la entrevista periodística es otra cosa. En primer lugar, hay una presentación. Es una presentación breve acerca de la situación o la persona que se entrevistará, ¿ya? Se trata de una fotografía del entrevistado y la situación de la entrevista. Quizá la introducción, a lo mejor puede haber una pequeña, a lo mejor dar algunos aspectos más importantes de la vida de nuestro entrevistado y esto dará una mayor credibilidad, será más creíble nuestra entrevista, ¿ya? Después tenemos el cuerpo, donde hay una serie de preguntas y respuestas que se vayan dando y ahí empieza el proceso comunicativo entre ambas personas. Y por último, la conclusión, que tiene que ver con un comentario acerca de la persona que está haciendo la entrevista, ¿ya? Quizás se señala lo más importante de las personas, haciendo un pequeño resumen de lo conversado o también agradeciendo a la persona que fue entrevistada, ¿ya? Eso aparece en la página 18 de la guía de aprendizaje número 4, ¿ya? Ahora, acá, en la página 20, hay una entrevista, a una persona que es antofagastino. Dice, porque no fui un resentido, ahora no soy soberbio. Esta entrevista la hicieron en París el 23 de marzo de 2010 y se publicó en el diario El País. Hernán Rivera Letelier, ¿ya? A lo mejor más de alguno lo conoce, es un escritor nortino, ya que ha tenido varios premios, y escritor nortino, este escritor nortino, bueno, una de las obras más destacadas es La reina Isabel cantaba ranchera, ¿ya? Dice, entregó 30 años de su vida a las minas del desierto de Atacama, en la pampa chilena. Él trabajó de día y de vocación de noche. Lo aprendió todo leyendo a los maestros y escribiendo a escondidas de sus rudos compañeros, que hubieran visto lo que hacía como algo de señoritas. En aquella época, Rivera pasaba hambre. Por eso mandó su primer poema a un concurso de la radio, cuyo premio era una cena. Y ganó. Ayer, más de 40 años después, volvió a lograrlo. Y aunque sigue considerándose un escritor proletariado, la recompensa de más de 129.000 euros dará esta vez para bastante más que una cena, ¿ya? Entonces ahí aparece en la página 20 y 21, aparece la entrevista de este escritor, ¿ya? Entonces, lo que vimos recién o lo que yo leí era la introducción, era la presentación de este escritor nortino, ¿ya? ¿Cuál es la idea, chiquillo? Ustedes lean la entrevista y desarrollen las preguntas de la página 22. Y acá dice, y en la 23 dice, tome la biografía o algunos aspectos de la vida de alguna persona pública,
ya, no sé, una periodista, un futbolista, un cantante, un modelo, un político, y transfórmela en una entrevista. Lo importante es que haga el ejercicio de escribir un diálogo en el que aplique las características que debe tener esta: el planteamiento de las preguntas, la estructura y el lenguaje, ¿ya? Obviamente después uno la puede leer con el resto del curso. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, una entrevista a Chayanne, ay, me imagino ya, a Chayanne, ¿qué puedo decir yo? Es un cantante puertorriqueño, no sé, pues con más de 30 años de experiencia, eh, muy querido por las mujeres, es un, es un profesional, siempre viene a Chile a sus conciertos, o sea, puede dar una pequeña introducción de esta persona, ¿ya? Y para hacer esta pequeña introducción, o ya sea de un futbolista, alguien que a ti te guste, o un cantante, tú investigas un poquito la vida de él. Y al investigar, haces un pequeño, no sé, pues pueden ser 3 líneas de una pequeña introducción, 4 líneas, y después empiezan las preguntas. Por ejemplo, Chayanne, ¿cuántos discos tú has sacado? Y él te contesta. Obviamente no me va a contestar a mí, sino que yo a través de la información que yo recopilé de Chayanne, puedo ir haciendo la pregunta y contestándola, ¿ya? Después, por ejemplo, ¿cuál es tu último disco? Y ahí me va a decir cuál es su último disco, ¿ya? Eh, pues después me podría decirle, ¿qué te pareció o qué te ha parecido los últimos conciertos el año pasado, en noviembre, que hizo como, no sé, hizo como 5 conciertos? ¿Cuál, o qué importancia tiene, por ejemplo, qué importancia tiene Chile en tu corazón? ¿Ya? Y él me va a responder, a lo mejor me va a decir, yo a Chile lo tengo en un lugar muy privilegiado en mi corazón, la gente es muy cariñosa, las fanáticas, le tengo un cariño especial a los chilenos, ¿ya? Y pueden ser 3 o 4 preguntas, ya no se compliquen, chiquillos, 3 o 4 preguntas y sería. Y después un pequeño receso o una pequeña conclusión donde podríamos decir, eh, bueno, Chayanne es un hombre encantador, gracias por tu sinceridad, por tus respuestas, te esperamos, no sé, a lo mejor en Viña del Mar, en el 2021, te esperamos en Viña del Mar para el 2021 y te deseo todo el éxito del mundo. Chao. ¿Ya? Así podría ser una entrevista. A mí me encanta Chayanne, se nota. Pero ustedes pueden hacerle a un cantante, a un futbolista, a la persona que usted quiera hacerle la entrevista, ¿ya? Y para hacer la entrevista, obviamente tiene que investigar acerca de la vida de él o de ella, ¿ya? Eso. Después lo vimos, que tiene que ver un poco con el género narrativo, el género dramático, que tiene que ver con el drama. Ya, pero no me interesaba mucho el drama. Ya, me interesa que hagan eso. Y acá nos vamos al folletito número 5, que ya vimos el eslogan, el campo semántico no tanto. Y para saber hay que leer las instrucciones, instructivos. Me había un texto acá que me interesaba que lo hiciera. Mapa conceptual. Bueno, en el folletito número 5 aparece, a ver, ¿qué aparece? Espera, se me perdió como lo que íbamos a hacer. La décima de la negra Estel.
vamos a empezar un poquito acá en la página, en el folleto número 5, en la página 14, vamos a leer acerca de la décima. Bueno, acá ya introducimos un poco la última unidad que nos quedaría, que sería la poesía, ¿ya? Y dentro de la poesía es importante, cuando nosotros hablamos de poesía, hablamos de versos, de estrofas, ¿ya? Hablamos también de sentimiento, ¿ya? Hablamos de figuras literarias. ¿Ya? Eso no, nos quedan estas dos clases, nos quedan respecto a eso. Y dice que un rasgo importante o característico de la obra de Roberto Parra, que es un cantautor chileno, es que fue escrita en verso y usó para ello un tipo de estrofa llamada décima, que se compone de 10 versos, ¿ya? El domingo que pasó, al despuntar los albores de un improviso, señores, esta desgracia ocurrió. Del modo que principio daré yo explicación. Con tristísima emoción, lectores míos, les cuento. Sucedió el drama sangriento en la ciudad de la Unión. Entonces, esta es una décima, ¿ya? ¿Por qué es una décima? Porque está compuesta por 10 versos, 8 sílabas. 10 versos octosílabos. ¿Qué significa eso? Que hay, al ladito hay 8 sílabas. ¿Ya? Pero eso no tiene mucha importancia. ¿Ya? Mira, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Que la lira popular o la lira surge en España. ¿Ya? Esto es como para contextualizar un poquito. Que la lira popular surge en España y esta lira popular la hacían las personas un poco más letradas, ¿ya? Y esta lira eran estrofas, ¿ya? Estrofas que aparecían. A ver, deme un minutito. Ya. Es una estrofa que aparecía y la lira popular surge en España y estos hombres, ¿qué pasaba en esa época? Había mucha gente analfabeta y había mucha gente que no sabía leer ni escribir. Entonces, para que la gente estuviera un poco informada, ¿verdad?, de lo que estaba aconteciendo en los pueblos, los escritores, o los poetas en este caso, escribían los poemas, o sea, los acontecimientos que podían ser crímenes, catástrofes naturales, vicisitudes, hasta, no sé, las contiendas electorales, crisis política, todo lo escribían. Y lo amarraban a un árbol, ¿ya? Y la gente lo leía, pero muy poca gente leía en esa época, o ellos lo decían a viva voz. Ellos fueron como los primeros poetas que pregonaban lo que sucedía en el pueblo, en el país o incluso en otros pueblos, ¿ya? Entonces, ahí surge la poesía popular o la lira popular, como le llaman, ¿ya? A ver, también la lira popular y las payas, ¿verdad? El ritmo que tienen los payadores, la gracia o la habilidad que tienen los hombres de buscar, de ver algo y empezar a crear, ¿verdad?, poesía. La paya también se da en los campos todavía. Y si no lo transportamos hoy en día, podría ser el hip hop, por ejemplo, o podría ser el rap, ¿ya? Donde los chiquillos, a partir de algún color, de alguna acción, de alguna imagen, de algún personaje, empiezan a crear, ¿ya? A crear y empiezan a rimar, ¿ya? Entonces eso igual es importante, ¿ya? Dice que aquí este consistía en décimas que cuentan o daban cuenta de sucesos y relatos de situaciones que otras personas escuchaban o que les tocaba presenciar. Se escribían estos versos en pliegos grandes de papeles y se colgaban en los mercados o lugares públicos. Por eso también se le llamaba la literatura del cordel,
¿Por qué? Porque los pliegos grandes de papeles se envolvían en los árboles, o se envolvían en los árboles, o en lugares públicos, ¿ya? La lira popular corresponde a un tipo de poesía marcado por un carácter oral. Acuérdense que en esa época no mucha gente leía, ¿ya? Y los juglares eran los primeros, ¿verdad?, que iban de pueblo en pueblo pregonando, recitando, cantando lo que sucedía en otros lugares, ¿ya? Y esta lira popular también se publicaban en hojas de papel sueltas. Puede ser como papeles de diario, así una hoja de papel de diario, ¿ya? Entonces, a ver, puede que algunas décimas tengan un autor definido, o a lo mejor algunas son seudónimos, ya, utilizaban seudónimos. Eso aparece en la página 14 y 15 del folleto número 5, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? La décima, el campo y todo eso, la poesía popular, nosotros la vamos a empezar a ver ya de lleno la próxima clase, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué hay que hacer? Ordenémonos un poquito. Lo primero que hay que hacer es revisar, o si no han hecho la tarea, que ya tenía que ver con la publicidad y la propaganda, hacerla, ¿ya? Y después nos vamos al folleto número 4 y ahí nosotros hablamos, acuérdense, de la entrevista. Y ustedes tienen que hacer la página 20 y la página 21, lectura, y después responder las preguntas y hacer una pequeña entrevista, ¿ya? ¿Y qué más? Y pasamos, que es la poesía popular, o la lira, la página 14 y 15 del folleto número 5, ¿ya? Para que ustedes lo puedan leer y todo. Y les voy a mandar un videito a donde empecemos a hablar acerca del hablante lírico o las características de la poesía en sí, ¿ya? Entonces, háganme las tareitas, a cuidarse, chiquillos. Lo más importante acá es trabajar. Una cosa, no me manden a mí las tareas. Yo no estoy así como, oye, aguja, revisando las tareas, no. Lo importante es que ustedes la hagan en su cuadernillo, ¿ya? Que ustedes después, antes de hacer las pruebas, nosotros vamos a hacer alguna prueba tipo y vamos a revisar un poquito de todo, ¿ya? Entonces sería muy importante que ustedes también pudieran hacer las tareas. Ahora, las personas que se están integrando hace poquito, por favor, yo les mando a cada uno de las personas que se están integrando las tareas. Todos tienen sus libros, trabajen los libros, chiquillos, estudien. Ahora empezamos con inglés. Entonces, la profesora va a la segunda clase de inglés, diccionario de inglés, chiquillos, lo pueden utilizar en la prueba. El diccionario del hijo, del primo, del amigo, del amante, da lo mismo. Y lo importante es que trabajen lo que va diciendo la profesora Rocío, ¿ya? Es importante. Bueno, y eso, a cuidarse. Vamos a empezar, cuando yo termine mi clase de lenguaje, que me queda 2 clases más, y esta semana las voy a terminar, y ya la otra semana empezaríamos con historia de Chile, ¿ya? Sí, historia de Chile. Y inglés, historia de Chile. Después nos quedaría biología y nos quedaría matemática. ¿Ya? Ya, chiquillos. Un placer. No manden, bueno, no sé, tratemos de que el WhatsApp quede como WhatsApp académico, ya, consulta, cualquier cosa. Ustedes saben que yo tengo toda la disposición del mundo para aclararles sus dudas, sus inquietudes o explicarle alguna materia que ustedes no han entendido. Yo tengo toda la disposición del mundo. Acá lo importante, chiquillos, que ustedes pongan de su parte y puedan también trabajar, estudiar y leer sus libros, ¿ya? Bueno, que estén muy bien y que a trabajar nomás, pues a estudiar y a ponernos las pilas. Que estén bien, chaito.